meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi monte santo, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como cubren las aguas el mar. Ese es el sueño de Dios para todos, en donde los diferentes seamos capaces de dialogar, en donde los diferentes seamos capaces de convivir, en donde todos, todas, podamos convivir, escucharnos desde nuestra diferencia, construir un mundo pacífico. Y les voy a contar una historia, un cuento. Hay una narración muy antigua que dice que un anciano estaba cerca de un oasis, en el desierto, haciendo un hoyo, y tenía a un lado una planta, una palmera pequeña, y entonces estaba haciendo el hoyo, ¿verdad?, donde iba a plantar, donde iba a poner la planta, y pasa un joven, un adolescente, y le dice: ¿qué haces? El anciano le dice: voy a plantar esta palmera. Dice: pero qué hombre tan necio eres. Las palmeras tardan entre 20 y 25 años para dar dátiles, y tú ya estás anciano y ya no verás los dátiles que esta palmera dé. El anciano responde: es cierto, en 20 o 25 años yo ya no podré pasar por aquí y alimentarme de los dulces dátiles de esta palmera, pero tú sí pasarás por aquí y podrás comer, tú y muchos otros y otras, de los dátiles de esta palmera, y así podrás calmar tu sed y tu hambre. ¿Qué quiero decir con esto? Que la paz se construye, que la paz se siembra, y que tal vez ni yo ni ustedes podamos alcanzar a ver el fruto de lo que hoy sembremos. Sin embargo, no tenemos que pensar en nosotros, sino en las generaciones futuras, en los que vienen atrás. Porque cuando Dios nos dejó como administradores de su creación, no fue para una generación concreta, sino para toda la humanidad. Y toda la humanidad no somos los que vivimos en el presente, sino los que han vivido antes, nosotros, y los que vienen detrás de nosotros. La paz es un camino de construcción de condiciones sociales para que sea posible el buen convivir de las personas con su entorno. Y se trata de acciones múltiples que atiendan las causas culturales y estructurales de las violencias, y de esta forma hacer sostenible la vida en el planeta para lograr la paz que necesitamos. Y para ello es necesario atender tres ejes o tres elementos: el tejido social, la justicia y la seguridad. Antecedentes del diálogo, ¿verdad?, de este diálogo nacional por la paz.
Es cierto que antes del asesinato de mis hermanos, Joaquín y Javier, ya había intentos por ir construyendo la paz. Baste recordar documentos de la SEM, ¿verdad?, de la Conferencia Episcopal Mexicana, el del 2010, Jesucristo, nuestra paz, ¿verdad? También el otro que era hacia el 2030, ¿verdad?, que es de hace unos 3 o 4 años. No es que este movimiento de diálogo por la paz haya tenido pues como origen solamente este acontecimiento, es lo que quiero decir, ¿no? Aunque es cierto que el asesinato de mis hermanos, junto con el guía de turistas Pedro Palma y el joven Paul Berreyesa, ¿verdad?, tuvo un detonante, fue algo como que detonó. ¿Qué es lo que yo creo que detonó, por lo que hemos algunos conversado, que detonó? La vida es sagrada. La vida es sagrada. Es el recinto donde Dios mora. Y la vida estaba siendo cegada por las violencias. Pero para los cristianos, para los católicos sobre todo, hay un lugar que es más sagrado, así lo hemos considerado, aunque San Juan Crisóstomo decía que lo más sagrado era la persona y los templos tanto cuanto, ¿verdad? No voy a decir todo lo que decía. Tocó el lugar de la comunidad. El asesinato dentro del templo es lo que detonó, porque entonces ya no hay un lugar seguro. Era el lugar seguro de la comunidad, era el lugar de más respeto de toda persona, y se violó. Y si no hay seguridad en esos lugares, ¿en dónde? Y creo que eso es lo que fue uno de los grandes detonantes. Esto, ¿verdad?, propició la reunión con el episcopado mexicano y la conferencia de superiores mayores de México, y la Compañía de Jesús, que somos parte de la conferencia, ¿verdad?, de superiores mayores de la de México. Y esto pues fue propiciando, y estas reuniones trataban de responder qué podemos hacer para construir la paz y convocar desde la esperanza y la escucha amplia. Como iglesia, este grupo reunido decía: la iglesia no basta, tenemos que trabajar con muchos otros, tenemos que trabajar con el pueblo, con la nación. Decían: ante este crecimiento de violencia, desapariciones forzadas, impunidad, ¿qué podemos hacer como iglesia y como parte de una sociedad que sufre, y que clama al cielo para construir paz y convocar desde la esperanza y la escucha amplia? Y así fue como fueron surgiendo los conversatorios y los foros. El grupo central de reflexión, estuvo,
que estaba formado por la CEN, la CIEP y jesuitas, se fue constituyendo un grupo más amplio de académicos, porque es importante la academia, es importante una reflexión académica. Y entonces se convocó a académicos del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS, de la UNAM, del Foco Público, de INCIDE Social o Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, de la Ibero Ciudad de México, del Instituto de Economía y Paz, del CIDE, ¿verdad? Centro de Investigación y Docencia Económicas, del Colegio de México, coordinados por el padre Jorge Atilano, que es quien ha estado trabajando ya desde hace tiempo cuestiones de paz, ¿verdad? Y de reconstrucción del tejido social, desde el CIAS, ¿verdad? Del Centro de Investigación y Acción Social por la Paz de la Compañía de Jesús, y que actualmente es el asistente del área social de la provincia. Esta comisión, encargada por la CEN, la CIN y la compañía, fue la encargada de leer las memorias de cada uno de los 1002 conversatorios por la paz que se dieron en 20 estados, ¿verdad? Y donde participaron 14,105 personas. Y de los 50 foros, justicia y seguridad, que esos se dieron en los 32 estados y donde participaron 4,716 personas. Entonces, bueno, ellos, este grupo de académicos, fue revisando, ¿verdad? Y haciendo una síntesis y una reflexión que fue el material que se trabajó en Puebla, ¿verdad? Cada uno de los académicos, desde su especialidad, fue tratando de hacer esta síntesis que luego pues ya fue presentada, leída previamente para el Diálogo Nacional de Paz, y ahí mismo trabajada y enriquecido. Ese borrador que llevaron ahí fue enriquecido. ¿Qué dice el documento? ¿Por dónde va el documento? ¿Verdad? Así como para presentar. Y parto de un texto de Jeremías 31 y que retoma Mateo. Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Creo que ante la realidad de violencias, llámese desapariciones, llámese asesinatos, es la patria o es la Iglesia mexicana la que está llorando en sus personas, ¿verdad? Madres, hijas, hijos, hermanos, hermanas, etcétera, padres, quienes estamos llorando por las consecuencias de esta violencia. Y lo que nos expone es nuestra realidad. Es la peor crisis, dicen los académicos, de violencia que México ha sufrido en su historia contemporánea. Y la pregunta o las preguntas son: ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Es posible la paz en México? ¿Cómo construirla? Si es posible, ¿cómo construirla?
¿por dónde comenzar? En el contexto de violencia en México hay una cuestión internacional que también es necesario tomar en cuenta. La macrocriminalidad que está extendida por la región y por el país, digo por el mundo, pero por la región, ¿no? Una guerra contra las drogas y nuestra vecindad con los Estados Unidos, por dos razones. La primera, son los que más consumen los estupefacientes, ¿verdad? Pero por el otro lado, son los que arman, los que venden las armas a los grupos criminales. A nivel nacional hay una descomposición social y política y económica y en todos los niveles. Las violencias estructurales que impiden el desarrollo humano y la vida digna para toda persona. El modelo económico vigente y la forma como profundiza las desigualdades. Se ha roto el tejido social. También a mí me tocó participar de las comunidades eclesiales de base, hace muchos años, en la diócesis de Ciudad Guzmán, que es de donde soy originario, y que iban fortaleciendo el tejido social, que iban creando solidaridad para crear hospitales o para crear cooperativas de consumo, para reconstruir una ciudad caída, devastada por el terremoto del 85, y los pueblos alrededor que también sufrieron, etc. Y eso se ha ido resquebrajando. No solo la nacida de las comunidades eclesiales de base, sino todo el tejido social anterior se ha resquebrajado. Hay un abandono de las juventudes. ¿Quién nos acompaña? ¿Cómo se les acompaña? Realmente nos hemos creído, los mayores, que la juventud es la esperanza y los niños, la infancia es la esperanza del mundo, porque si nos lo creyéramos, si la iglesia, como iglesia, nos creyéramos que los jóvenes y los niños y las niñas son el futuro, la esperanza del mundo, nos acompañaríamos, como dice el derecho canónico, por lo menos. Hay una fragmentación social importante y un deterioro también del medio ambiente. El impacto de las tecnologías también es importante tomar en cuenta, que van generando desconfianza, polarización, y que afecta las dinámicas familiares e interpersonales. También hay una crisis en el sistema de seguridad y justicia, un colapso en el ámbito penitenciario, ¿no? Y el modelo punitivo de justicia. Como parte del diálogo se compartió desde las comunidades indígenas, nos fueron compartiendo cómo es su sistema de justicia, diferente al nuestro, menos punitivo y más recuperativo. Así decir, no es palabra correcta, pero más de recuperación de la persona. Creo que tenemos en ese sentido que distinguir, como nos invita Ignacio de Loyola, y disculpen el comercial, pero entre la persona, y es algo que hizo Jesús, no es propio y único de Ignacio, sino así lo aprendió del Evangelio. Pero él
trata bastante distinguir entre la persona que es amable, a la que se debe amar, y la conducta de la persona que puede ser reprochable. Pero no igualar la conducta a la persona. Son las dos cosas diferentes. La conducta puede ser reprochable, pero la persona ha de ser amable. Parábola del hijo pródigo, por un ejemplo. Entonces la justicia también tiene que cambiar. Tenemos que cambiar en nuestro sistema judicial y bueno, en general. Luego, en el mismo documento se da un horizonte, es la segunda parte de 3 partes. La primera, como les dije, era nuestra realidad. La segunda, el horizonte, es decir, hacia dónde vamos. Se propone la construcción de nuevos horizontes basados en la solidaridad comunitaria y el restablecimiento de lazos de confianza y colaboración, tanto de las personas entre sí como de ellas con las instituciones. Un cambio profundo de conciencia, un transitar de una cultura de violencia a una cultura de cuidado, recuperar el valor de la vida, la dignidad humana y la fraternidad. En el relato que les comentaba al principio, encontramos esta sabiduría del cambio profundo de conciencia, de la parte de lo individual, del preocuparme por el mí mismo, al preocuparme por la comunidad, por los otros y las otras. Es lo que dice el anciano. No es cierto, en 25 años yo ya no podré comer de los dátiles, pero tú sí. Y los otros que pasen por aquí podrán comer, yo no, estaré muerto, pero tú sí. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Un cambio profundo de conciencia o una conversión, ¿verdad? Si lo queremos llamar más desde nuestra fe. Y yo creo que aquí tenemos que creerle más a Jesús, a sus dichos y a sus hechos. Es decir, necesitamos convertirnos, necesitamos volver al mandamiento del amor. Necesitamos dejarnos interpelar por su respuesta ante la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y dejar que cada palabra, cada imagen de su respuesta, el buen samaritano, resuene en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestra voluntad, para que vayamos y hagamos lo mismo que el samaritano. Movernos a misericordia ante tanto dolor. Reconocer en los caídos a hermanos y hermanas míos. A sentirnos, por ello, responsables de su vida y de su dignidad, para que nuestro actuar sea levantarlos, curarlos y cuidar de ellas y de ellos. Sí creo que tenemos que, como cristianos, como creyentes, como religiosos, creerle a Jesús. Y lo decía, me gustó mucho lo que dijiste, Octavio. El Evangelio no es una biografía, es una interpelación continua. Lo dijiste de otro modo, perdón. Es una interpelación continua.
y tenemos que estarnos confrontando con él continuamente. Es eso. Si el Evangelio solamente nos queda en la cabeza y no lo bajamos al corazón, si no lo bajamos a la voluntad, es letra muerta. La tercera parte es el horizonte. ¿No se cambió o sí se cambió? No, ¿verdad? Ahí está. Ruta a seguir. Recomendaciones y principios. El proceso presenta un conjunto de recomendaciones y principios entendidos como las capacidades y condiciones indispensables para trabajar en la construcción de la paz en México. Se destaca la necesidad de estar abiertos a toda persona para que juntas todas las manos de las y los mexicanos trabajen por construir paz. En un trabajo, trabajando en lo familiar, en lo local, en lo institucional. Con procesos de sanación personal, familiar y comunitaria. Tenemos que trabajar también en ese rescate de lo personal, de lo familiar y de lo institucional. El uso racional de las tecnologías, programas integrales de atención a las adicciones, es un problema de salud pública. Un compromiso con el medio ambiente. Nos vamos acabando el mundo. Y gana lo económico. En Guadalajara se ha ido quemando o han permitido que se siga quemando el bosque de la primavera, porque si no hay bosque, se pueden fraccionar. Se pueden fraccionar. Aquí en Coyoacán, enfrente, nos construyeron una torre que ha aumentado en 2 grados centígrados la temperatura del entorno. La Torre Mítica. Un gran centro comercial de 4 pisos y luego una torre toda. Y nuestros jardines que están enfrente de la torre, ¿verdad? Quemados continuamente, tenemos que gastar más agua porque si no se seca el pasto y se queman los árboles, ¿verdad? Las plantas. Son como las cosas, nos vamos acabando el mundo. Entonces, tenemos que tener conciencia de eso, del medio ambiente. También es necesario, dice, la capacitación de los policías, la corresponsabilidad de todos en la búsqueda de personas desaparecidas. Doña Mari, la mamá de 4 muchachos desaparecidos, hace un poco más de un mes le celebré la misa por la desaparición de los 2 primeros hijos en la torre, en la suavicrema, ¿cómo se llama? La torre de la estela de luz, la suavicrema, pero así le dice. Ahí celebré la misa y la gente que se reunió a eso, poca, ¿verdad? Y ella decía, no pasen de largo. No solo me ha pasado a mí, no solo a mí me han desaparecido hijos. Han desaparecido más de 111,000 personas y no soy solo yo, no solamente soy la única madre.
Entonces necesitamos también ser más conscientes y poner manos a la obra ahí también, ¿verdad? Sentirnos corresponsables. Sentirnos también, pues, corresponsables con quien está cerca de nosotros, ¿verdad? Y ser esperanza. También fortalecer procesos de prevención social, como son promover la reinserción social de los victimarios. Y cuando hablo de la prevención, si se fijan, no traje la cifra, pero si se fijan, cada vez hay un aumento gradual importante de suicidios en México. ¿Qué hay detrás de un suicidio? Hay desesperanza, hay sinsentido. Y es trabajo nuestro como religiosos, como pastores, el que los otros y nosotros mismos encontremos sentido. ¿Y qué da sentido? ¿Qué da sentido? ¿Cuál es la apuesta de nuestra vida? Los invitaría a releer las bienaventuranzas y ojalá lo hagamos acompañados del documento del Papa Francisco de hace, ahorita se me fue el nombre, pero es de la santidad. Ahí está el sentido, está el sentido en las bienaventuranzas. Ahí hay un sentido de vida, y no es un sentido de vida individual, sino un sentido de vida comunitario, como iglesia, como pueblo de Dios, como pueblo, ¿verdad? Como humanidad. Y luego, ahí se proponen, ¿verdad? Después del Diálogo Nacional por la Paz, se proponen 7 acciones claves. La primera es actuar desde la esperanza. Decía que en el mundo vamos perdiendo la esperanza y vamos perdiendo el sentido. Me gusta mucho una historia que tal vez muchos de ustedes la leyeron, de Michael Ende, que se llama La historia interminable. Hay un pasaje en el que se enfrenta el héroe de la narración con el antihéroe o con el mal. Y le dice: ¿por qué quieres acabar con fantasía? Le pregunta el héroe al otro, un lobo, Gumor, creo que se llama, Gumor. Le dice: ¿por qué quieres acabar con la esperanza? Y dice: porque un pueblo sin esperanza es manipulable. Un pueblo sin esperanza tiene miedo. Y con miedo solo se defenderá en lo individual, no como pueblo. Y si se defiende en lo individual, todos serán sus enemigos. Y si todos son sus enemigos, todo mundo es presa fácil del sinsentido, de la nada, y podremos controlarlos. ¿Qué tanto está pasando esto con nosotros en México? Entonces tenemos que actuar desde la esperanza, y la esperanza está en el Evangelio. No la busquemos lejos. O sea, la esperanza está en el Evangelio.
Repensar nuestra institucionalidad, crear mesas de expertos para influir en políticas públicas sobre tejido social, seguridad, justicia y sistema penitenciario. Incluir a todos y a todas, para que todos seamos actores, todas las personas seamos actores e impulsemos el compromiso con la paz. Evaluar los programas sociales, involucrar a las universidades en la revisión de programas sociales, planes de desarrollo, fortaleciendo capacidades locales y propuestas para reducir la violencia y construir la paz. También proteger a las y los adolescentes. Necesitamos desarrollar estrategias en las secundarias, es donde empieza generalmente el problema de las adicciones, y comunidades para abordar factores de riesgo y prevenir la violencia. Impulsar nuevos modos de gobernanza. Fomentar la participación ciudadana, eso que tanto hicieron las comunidades eclesiales de base, y que gracias a eso, la democracia en México creció, digamos, queramos o no aceptarlo, pero creció gracias a las comunidades eclesiales de base. Recuperar los territorios. Los territorios están en manos de los violentos. Frontera con Jalapa es un ejemplo, pero a lo largo de todo el país. En la Sierra Tarahumara son los que se encargan o los que controlan la bebida alcohólica, que solamente se vende cerveza y solamente una marca de cerveza. Son los que tienen el control sobre la tala de árboles, son los que tienen el control sobre todo. Las plazas, a quienes se les pagan impuestos, a los que tienen la plaza. Y eso es un sistema de control. Entonces necesitamos recuperar los territorios, ¿verdad?, que frenen el control territorial por parte de las economías criminales y fortalecer las instituciones locales. La Agenda Nacional de Paz es como un faro que guía o que quiere orientar nuestros pasos hacia un horizonte de seguridad, de justicia y de paz. La labor de cada una y cada uno de nosotros en conciencia es generar conciencia, ¿verdad?, que tiene el papel fundamental en la construcción de un futuro mejor para México. Esa es la misa de clausura, ¿verdad? Yo creo que el Diálogo Nacional por la Paz nos mostró la importancia de seguir fomentando los espacios de diálogo a nivel local, regional y nacional. Hemos tomado como identidad primera la promoción de los espacios de diálogo en todo el país, donde se hable y se vaya construyendo la paz. Tiene que ser un movimiento plural y abierto. No cerrarnos o no pensar que somos los únicos actores, ¿no? Tenemos que involucrar a toda la sociedad. Y ha de partir de acciones familiares, escolares, locales, ¿verdad?, para ir construyendo acuerdos. Yo terminaría con esta
primera parte de la oración al Creador que está en la Fratelli Tutti, y que es una oración que me parece que nos confronta, una oración que creo que nos puede mover. Dice: Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal, inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia y sin guerras. Yo creo que el diálogo, esta reunión que tuvimos en Puebla, el Diálogo Nacional por la Paz, fue una muestra de lo que se puede hacer cuando reconocemos antes que nada que todos somos hermanos. Participaron de otras religiones, de otros credos, no solamente nosotros, sino que participaron de otros credos. Participaron también personas no creyentes. Participaron madres de desaparecidos, hijos. Estaba presente el hijo del guía de turistas. Participaron indígenas, participaron de diferentes sectores, ¿verdad? Participaron policías, también hubo presencia de policías ahí. Participaron presidentes municipales, con ponencias, ¿verdad? Y fue en un ambiente de cordialidad, de cercanía, en donde yo pude constatar que es posible, que es muy posible, que podamos ser vecinos, el lobo y el cordero, el leopardo pueda echarse junto con el cabrito, el novillo y el cachorro pasen juntos. Es decir, yo sí creo que el sueño de Dios es posible, pues. Eso es lo que quiero decir. Creo que el sueño de Dios es posible. Tenemos que trabajar, tenemos que avanzar, pero el sueño de Dios es posible si cada uno y cada una de nosotros vamos poniendo todo nuestro ser, no con la mirada hacia adentro, sino con la mirada puesta en la otra y en el otro. Pues muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por esta conferencia que sin duda nos interpela y nos compromete. Para seguir profundizando, abrimos ahora el espacio para una ronda de preguntas y comentarios. Padre, muchas gracias por tu ponencia, por la presentación de cómo se fue construyendo este diálogo por la paz. Tenía dos preguntas, y pues un tanto son como más bien de curiosidad. La primera de ellas hablábamos un momento el Padre Miguel Ángel, nos hacía ver, y a través también de la conferencia primera, que en los estados donde más religiosidad hay, también hay más violencia, o tienen altos índices de violencia. La pregunta es si durante los diálogos se trató algo acerca de la violencia que ejerce o que promueve la vida religiosa a tono de los que estamos aquí, y que
pues afecta también a la realidad de nuestro país. Esa es la primera pregunta. Y bueno, la otra en un tono más esperanzador, pensar un poco acerca de lo que decías en tu relato primero, el de la palmera, y sobre todo el tema de la esperanza, ¿no? Y cómo un pueblo sin esperanza es manipulable. Me gustaría saber, desde tu experiencia, desde lo que estás ido viendo en los diálogos de la paz, y sabiendo que muchos de los hermanos que estamos aquí trabajamos con grupos juveniles, plataformas juveniles, ¿cómo ha sido la participación de los jóvenes en la configuración de esta agenda por la paz? Gracias. Bueno, lo primero es que sí creo que hay ¿cómo decirlo? Hay grupos no muy tradicionales. Esto tiene que ver mucho con cómo los formamos, cómo formamos a las personas, ¿verdad? ¿Qué tanto vamos siendo testigos del modo de vivir de Jesús? Tiene que ver con eso. Hemos disociado, y eso se decía allá en las comunidades eclesiales de base, hemos disociado o hemos segmentado la vida de la fe. La fe se vive en el templo, en las peregrinaciones, las procesiones y hasta ahí. Pero en la cola de las tortillas, en la familia, no. Entonces, esta segmentación hace que nos sintamos muy creyentes en los actos de culto, pero que no lo seamos realmente. Voy a remitirme otra vez a San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo decía que, hablando de Constantinopla, que Constantinopla en la época de Juan Crisóstomo era una ciudad cosmopolita, muy grande, en que se hacía llamar cristiana, pero que el 10% de la población padecía, cualquier símil con nuestro país, no es mera coincidencia, que el 10% de la población, aquí es muchísimo más, padecía o carecía de lo indispensable para vivir, de la comida diaria. Y Juan Crisóstomo decía que mientras hubiera una sola persona que muriera de hambre, Constantinopla no se podía llamar cristiana. Que el altar del templo no podía estar revestido de oro y plata si había alguien que no tuviera un vestido o con qué vestirse. Nos pasa lo mismo. Nos decimos, nosotros más que cristianos somos guadalupanos. México es un país más bien guadalupano. Y María de Guadalupe dijo que quería que se le construyera una casa en donde todos nos sintiéramos sus hijos. ¿Y qué pasó? O sea, tenemos que construir esa casa, pero no la quiere en la villa, en el Tepeyac, la quiere en toda la nación. A eso vino. ¿Y cómo la construimos? Entonces, creo que
el tradicionalismo, la iglesia tradicional, ¿verdad?, que se tiene que entender en su época histórica, etcétera, etcétera, pero sí hizo una escisión o una separación entre la fe y la vida. Y tenemos que reconectar. Eso es por un lado. Por el otro lado, a mí me fue muy grato y muy esperanzador ver que en muchos de los foros, de los conversatorios, había muchos jóvenes. De hecho, los que estuvieron presentando y coordinando todos los foros que hubo dentro o los paneles, fueron jóvenes que participaron en esos conversatorios, ¿verdad? En el mismo diálogo, ¿verdad?, muchos eran jóvenes. Yo creo que es el lugar donde he visto un equilibrio realmente de todas las edades. Es el espacio de iglesia y a más abierto, pero donde he visto un equilibrio de todas las edades. Había muchísimos jóvenes, y no solo jóvenes convencionales o que participan de nuestra fe. Había de todo, ¿verdad? Había una chava ahí que era representante del movimiento LGTB+, todos los demás, y que hablaba y aportaba desde su identidad, ¿no? Entonces había muchos jóvenes, eso me llamó mucho la atención, pero había también matrimonios. Yo decía, bendito sea Dios, o sea. Y había religiosos, los obispos, o sea, fue para mí, de verdad, me llamó mucho la atención, disculpen, pero me llamó mucho la atención que los obispos hayan permanecido durante los diálogos, durante los días del diálogo. Allí estuvieron, y estuvieron presentes en los equipos, ¿verdad? Y participando en silencio, aportando, pero escuchando, sobre todo escuchando. Y creo que esto muestra también en parte fruto del sínodo, de la sinodalidad. Creo que nuestra iglesia hay signos de esperanza. Yo estoy convencido de que hay signos de esperanza, y este es uno, ¿verdad? Donde uno de los obispos decía, a ver, el clericalismo no, ya es algo pasado, ahora es la sinodalidad, porque en una de las mesas alguien dijo, susurró a alguien con la que iba, dice, uy, ya no vamos a poder decir nada, está un obispo. Y el obispo escucha y dice, no, o sea, vengo a escuchar, ¿verdad? Vengo a escuchar. Aportaré, pero también vengo a escuchar. Ustedes digan lo que tienen que decir. Yo creo que hay, me amplié de los grupos juveniles que participaron a esto, porque creo que es de mucha esperanza. Yo sí creo que es de mucha esperanza. Gracias. ¿Tienes alguna otra pregunta o comentario? Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Me permito realizar la entrega del siguiente reconocimiento a nuestro ponente. El Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México otorga el presente reconocimiento al maestro José Méndez Alcaraz
México a 500 años de la evangelización. Un fuerte aplauso. Damos paso a los momentos de compartir y reflexión por grupos. La dinámica será similar a la del día de ayer. A continuación van a realizar grupos. Se les recuerda que cada grupo tiene que elegir un secretario que pueda anotar las preguntas presentes en la pantalla y también participar en la exposición de ideas. Si en un momento van a traer los grupos, los volvemos a repartir para también incorporar a las hermanas y a los hermanos que están presentes. Sí, los invito a que